La Municipalidad de la Costa presenta el ciclo de conversaciones necesarias, un espacio para descubrir las características de nuestro territorio costero, el tipo de plantas que nos rodean, los animales con los que convivimos y cómo cuidarlos. Hablemos de la costa. Muy buenos días a todas y todos nuestros oyentes. Estamos en un nuevo encuentro de Conversaciones Necesarias, un programa de la Municipalidad de la Costa para entender del ambiente que nos rodea y cómo cuidarlo. Como siempre, nos encontramos de 9 a 10 todos los miércoles acá por Radio Fénix. Bueno, y el programa pasado estuvimos hablando del Día Mundial del Agua, porque justo nos tocó ese día, y de la importancia de este recurso natural. Y hoy vamos a seguir hablando un poquito más de eso, pero de una forma diferente, porque hoy vamos a hablar de las aguas subterráneas del Partido de la Costa. Y si no te habías enterado, sí, en el Partido de la Costa tiene en la superficie ciudades, playas, humedales, médanos, pero debajo existen cavernas subterráneas que guardan agua potable. Y llegó el momento esperado de la mañana, el momento de hablar con Silvina Carretero. Ella es licenciada en Geología y doctora en Ciencias Naturales. También es docente universitaria y está trabajando con la municipalidad. Eso está buenísimo, ¿no? Entonces tenemos la posibilidad de tenerla acá en nuestro programa. Ella está estudiando los acuíferos de acá, del Partido de la Costa. Así que tenemos una especialista específica de lo que estamos hablando. Y ya la tenemos del otro lado. Hola Silvina, Hola, ¿estás ahí? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, te escucho con un poco de eco, pero no sé si vos me escuchás bien. Yo te escucho perfecto. Ahora sí te escucho bien. De a poquito se fue arreglando. Buenísimo, entonces. Mira, la verdad que un honor poder hablar con vos. Tenés un montón de publicaciones, de paper, de libros. La verdad escribiste un montón de cosas, pero quería que arranquemos un poquito desde el principio, ¿no? Contándonos cómo son los acuíferos de acá del Partido de la Costa. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación y poder tener la posibilidad de compartir un poco lo que uno, justamente como decís, va acumulando tantos años de experiencia. Y bueno, a veces tenemos estos encuentros así, hemos hecho charlas en colegios también o con las cooperativas, pero bueno, Sí. un medio masivo como es la radio tiene probablemente mucha más llegada por ahí que reuniones específicas, ¿no? O también la gente por ahí no le interesa o no tiene acceso o no tiene tiempo de ponerse a leer un artículo que salió en un congreso. Entonces, la verdad que agradezco la posibilidad del desarrollo de la extensión, que también es parte, digamos, de nuestra tarea como investigadores, docentes, y tratar de hacer un poco de extensión hacia la comunidad. Totalmente, Bueno, que todos conozcamos nuestro territorio, ¿no? Que es lo importante. exacto. Y sobre todo esta pregunta que vos me haces de cómo es el tema del acuífero, del agua subterránea en la costa, si bien parece una pregunta como muy obvia, realmente no lo es, porque en estas experiencias que te comento que hemos tenido y que Sí. tuvimos hace unos años también, sobre todo en el aprendizaje, ¿no es cierto?, de cómo es el sistema. Los manuales de los colegios y demás hablan de un ciclo del agua, que viene el agua de la montaña por los ríos y llega al mar y se descarga y después la nube, y ese ciclo del agua que es un macro ciclo del agua. Y está bien para lo que es a escala del planeta, pero Claro. después, en el caso de la costa, tiene su propio ciclo del agua, y ahí es donde metemos al acuífero por el cual vos me estás preguntando. Y es algo realmente muy chiquitito, muy condicionado, ahora les voy a contar, y hay que cuidarlo mucho, ¿sí? Porque es un ambiente bastante frágil y del cual dependen miles de personas durante el año y millones durante la temporada, que por supuesto es digamos, la mayor actividad económica que tiene el Claro. Partido de la Costa, así como el resto de las localidades costeras, ¿no es Sí, cierto? sí. Así que bueno, mirá, el tema es así. Nosotros tenemos, hablo de nosotros porque hace tantos años que estoy estudiando la zona que me incluyo como parte, ¿no? Y También claro, de la total. zona costera. Tenemos un acuífero, bien como dijiste vos, que la gente por ahí lo escucha nombrar como la napa o la lente de agua. Hay varias denominaciones, digamos, no académicas que tiene el lugar, pero sí, lo correcto sería decir el acuífero, y se trata de un acuífero freático. ¿Qué significa eso? El acuífero freático es el que está en contacto directamente con la atmósfera, es decir, nosotros tenemos la atmósfera, nuestro aire, tenemos un sector de la arena que está seca, ¿sí?
Y después Sí. empezamos a tener cierta cantidad de humedad y después pasamos a tener ya el agua, ¿sí?, que conforma el acuífero. Y también hay una cuestión con la definición de acuífero, que por ahí también queda como que el agua subterránea, está esa cuestión, y que muchos libros también lo dibujan de esa manera, como que fuera un río subterráneo, ¿sí?, como que fuera agua enterrada, pero como un río que corre, que fluye, como si fuera un río de agua superficial. Y ese concepto hay que erradicarlo un poco, porque justamente existen sistemas así, prácticamente no hay en la Argentina, y en lo que hace a la costa en particular, ahí Ahí. es un sistema que se denomina acuífero poroso. Nosotros tenemos la Ah, arena y entre medio de los granitos de la arena tenemos el agua, ¿sí? Imagínense, es una analogía muy buena que solemos hacer. Imagínense un mate, todo el mundo conoce un mate, ¿no es sí. cierto? La yerba es la arena de otro acuífero. El agua que estamos cebando, ¿sí?, es el agua que llueve, que infiltra por esa arena ceja que les nombré primero, y va a parar y se empieza a acumular en el fondo, tal cual como cuando cebamos un mate. Ahora, ¿qué pasa? Yo no puse la bombilla todavía en el mate, entonces tengo mi parte de arena barra yerba seca y abajo tengo mi arena barra yerba mojada. Ese es nuestro sistema natural, imperturbable. Pero esto existe, ¿quién quiere un mate donde no pueda tomarlo? Nadie. Quiero tomar el mate, ¿qué hago? Pongo una bombilla, empiezo a extraer el agua para tomarla. Lo mismo hacemos con el acuífero, hacemos perforaciones. Hacemos perforaciones al acuífero para llegar a sacar esa agua que tenemos metida entre los granitos de arena. Y ahí empieza la cuestión del uso del acuífero. Hay sectores del Partido de la Costa donde todavía la arena, digamos, y los sectores están prácticamente naturales, donde no hay ningún tipo de explotación y el sistema se mantiene bastante natural. Y después tenemos los sectores de las localidades, tanto sea por campos de extracción o por las extracciones particulares de cada bomba que uno tiene en la casa, vamos alterando un poco ese ciclo hidrológico porque vamos sacando, vamos consumiendo agua. Además, estamos hablando de un acuífero en la zona del Partido de la Costa. Todo este paquete de arena con agua que yo les comento tiene un máximo entre 12 y 15 metros. No es algo demasiado grande, no tiene demasiado espesor, por lo tanto el agua es bastante limitada, la cantidad de agua que tenemos. Y A su ponele vez, para que tengamos una... Sí, en sí, decime. terreno, como para poder entenderlo, ponele, vos decís 12, 15 metros. ¿Desde dónde, desde qué localidades abarca? Mira, más o menos esas longitudes que yo te estoy diciendo van desde la zona de San Clemente al norte Ujú. hasta más o menos, puede ser la zona de Mar de Ajó. San Bernardo empieza a extenderse un poquito más. En la zona de Punta Médanos, que es donde está la zona de captación de APSA, ahí puede llegar a tener un poco más, algo de 20, 20 y pico de metros, y para la zona de lo que sería ya más sector sur, pasando la zona de Punta Médanos, como para la zona de los barrios de Costa Esmeralda y los otros que están en los alrededores, ahí ese sistema se parece un poco más al sistema de Villa Gesell y de Pinamar, donde tienen, el espesor del acuífero puede llegar hasta 20 y pico, 30 metros. Pero Mira. lo que es la gran mayoría del acuífero en la zona, digamos, más poblada del Partido de la Costa, estamos más o menos en esas proporciones de espesor del acuífero. Claro. A su vez, lo que yo te iba a comentar, que Sí. imagínense ese espesor, que es bastante poco. Por otro lado, ese acuífero, esa lente, ¿sí? ¿Por qué le decimos que es una lente? Porque tiene forma de lente, de lentejita. Porque por el lado hacia el este está delimitada por el agua salada del mar. Y hacia el oeste, más o menos a la altura de la ruta 11, va variando un poco, pero como para que tengamos algo visual para entender, y a esa altura empezamos a tener un agua salobre. ¿Qué es un agua salobre? Es salada, pero no llega a ser tan salada como el mar, que Mira. sería con lo que daría como para el límite de la Valle, ¿sí? O para el límite de Madariaga, si nos vamos a los partidos de más al sur. Entonces, Claro. ese agua dulce que tenemos a nuestra disposición está realmente bastante acotado. Sí, está limitado al este y al oeste por dos aguas que no son buenas para consumo, y tenemos esa lente de esos espesores que te comenté antes, ¿sí? Entonces, bueno, es un sistema, como les decía, bastante limitado, del cual hacer uso mucha cantidad de habitantes y sobre todo de turistas en la época del año. Ahora, ¿cómo tenemos esa agua que yo les contaba primero, decir, bueno, del ciclo hidrológico?
¿Cómo recargamos ese acuífero? Porque si nosotros estamos tomando agua todo el tiempo, de algún lado tiene que venir el agua, ¿sí? Para que se pueda recargar y no se termine. Esa agua únicamente se recarga por las lluvias, ¿sí? Tuvimos unos largos periodos de sequía estos últimos años, lo cual mucha gente seguramente ha tenido que decir, no, tuve que rehacer el pozo, tuve que bajar la bomba, me quedé sin agua. Ha sucedido mucho, no solamente en el Partido de la Costa, ha sucedido en todo el país, ¿no? Pero bueno, si nos referimos al sector costero, ha habido problemáticas por la escasez de lluvia. Entonces la escasez de lluvia se traduce directamente a menos agua en el acuífero. La gente no consume menos agua, consume la misma, o consume más, porque tuvimos unas olas de calor impresionantes. Claro, entonces, lo que hay que tener cuidado ahí es el tema de las reservas. Nosotros tenemos una reserva de agua ahí, pero esa reserva de agua siempre hay que tener una cantidad que no puede tocarse. Y generalmente es el agua que se encuentra topográficamente por debajo del nivel del mar. Nosotros al estar en una zona costera es muy peligroso la extracción de agua sobre la zona costanera justamente, y eso produce algunas problemáticas de intrusión marina. La gente del Frente Costero de Santa Teresita seguramente te podrá decir bastante sobre el tema. Es uno de los sectores más afectados en el Partido de la Costa, y bueno, ¿por qué se dio eso? Por sobreexplotación. Hay muchos edificios altos, hay hoteles, demás, y bueno, todo eso llevó a que uno saca el agua dulce y el mar que tiene al lado no dice, bueno, acá pisa la playa, entonces yo no me meto para adentro. Vos le das lugar al mar y el mar se mete. Entonces, al sacar el agua dulce, se mete el mar. Y el proceso inverso es bastante complejo y generalmente, si una medida no alcanza, digamos, a lo que sería una vida humana para poder ver el resultado, ¿sí? Entonces, lo que hay que tratar de hacer es justamente prevenir ese tipo de contaminación por sobreexplotación en todo lo que sería el frente costanero del partido. Claro. Mira, acá justito me estaban preguntando justamente eso, si pueden haber acuíferos de agua salada y cómo se haría para que esa agua se pueda beber, ¿no? Para purificarla. Mirá, el tema existen acuíferos de agua salada, sí, de hecho, no son estudios que hemos hecho nosotros, pero estudios que ha hecho el Consejo Federal de Inversiones en finales de las décadas del 80, y un trabajo que se extendió por todo el Partido de la Costa, donde en algunos sectores del Partido de la Costa, debajo, ¿sí?, del acuífero del cual nosotros hacemos uso, había un acuífero de características salobres, ¿sí?, o saladas. Entonces también hay que tener cuidado a qué profundidad perforar, porque podemos encontrarnos con esa agua y no es lo que nosotros queremos. Claro. La cuestión con el agua salada, existe lo que se llama ósmosis inversa, que es una solución hasta por ahí nomás, es un parche más que una solución, diría yo, porque en algunos lugares del mundo donde no existe prácticamente agua dulce, lo que hacen es desalinizar por esta metodología y transformar el agua salada en dulce. Lo que pasa, primero, tiene unos costos exorbitantes. Claro. Segundo, tiene el residuo, que es esa sal, porque obviamente, que esté sacando sal al agua, me sobra sal. ¿Dónde la ponemos? Es una cuestión ambiental importante. Si yo tengo grandes volúmenes de sal, no los puedo tirar así nomás en cualquier lado. Claro, generas modificaciones en el ambiente. Entonces es complejo también el tema de la osmosis inversa. Muchas veces la gente dice, bueno, pero sacamos agua del mar y total, la osmosis inversa. Primero, que es una inversión gigantesca. Y segundo, digamos, los costos ambientales hay que estudiarlos muy bien, porque no es tan simple el desecho de esos excesos de sal. Lo mejor es tratar de prevenir y llegar a ese extremo. Totalmente. Haciendo un buen uso, lo mejor, digamos, el mejor uso sustentable que podamos con el recurso con el que estamos contando. Sí. ¿Sabés qué? Te cuento que estuvimos hablando hace un ratito de la importancia de los humedales, ¿no? Como reservorios de agua potable. ¿Cuál es la importancia para las aguas subterráneas a nivel provincia, ¿no? De la Bahía de San Borombón. Bueno, la Bahía de San Borombón, como ustedes saben, y no sé con quién hablaron antes, pero saben que está declarado como sitio Ramsar. ¿Sí? Estos sitios Ramsar son sitios, digamos, que están declarados mundialmente como de gran importancia. La cuestión con la Bahía de San Borombón es que el agua que se encuentra ahí, el agua subterránea que hay, no es un agua dulce, ¿sí? Es agua salobre, porque la Bahía de San Borombón a esa altura, o el Río de la Plata a esa altura, tiene características salobres, ¿sí? El agua dulce del Río de la Plata llega más o menos
hasta la altura de Punta Indio, aproximadamente, lo que sería el Río de la Plata medio, y lo que se denomina después el Río de la Plata exterior, ya tiene mucha influencia del mar. Entonces ya ahí no tenemos agua dulce, sino que tenemos agua salobre. Mira. De todas maneras, la bahía de San Borondón tiene una importancia no por una cuestión de explotación del agua, sino por la biodiversidad que alberga, ¿sí? Las especies, es área también de migración de muchas aves, entonces tiene más que nada un potencial ecológico, más que específicamente de explotación del agua para consumo humano. De hecho, por ahí hay algunos pequeños zonas de conchillas, pequeñas zonas con algunos bancos de arenas muy chiquitos, y podéis ver de vez en cuando alguna estancia o alguna casita que pueda abastecerse, pero son situaciones muy puntuales. De hecho, la localidad de Lavalle recibe agua dulce a través del Canal 2, no sacan agua in situ porque el agua son de características que no les permiten, digamos, utilizarla de manera, digamos, como está naturalmente, ¿no? Por los altos contenidos salinos. Totalmente, totalmente. Se nos está cortando muchísimo el tiempo, pero te hago la última pregunta. Quiero que nos expliques cuáles son las problemáticas principales, ¿no?, que se presentan en estos espacios. ¿Me hablas de la bahía o No, del acuífero? Del acuífero. Bien, mirá, la principal problemática que tenemos en cuanto a la calidad química, que es algo natural y que los habitantes de la región seguramente lo experimentan día a día, son los altos contenidos de hierro y manganeso, que son naturales, ¿sí? Eso tiene que ver con los minerales que componen las arenas del acuífero. Pero es un problema, porque ya saben que manchan la ropa, que generan manchas de óxidos, que tapan las cañerías. Entonces, si bien a la salud los tenores, la Organización Mundial de la Salud y el Código Alimentario Argentino tienen límites, y esos límites en muchos lados se superan. Las casas que tienen, digamos, suministro por algún tipo de cooperativa o APSA tienen tratamiento, creo yo, para sacar hierro y manganeso. Los que tienen bombeador particular, algunos ponen filtros también, y con eso un poco van paliando la situación. Esa sería una problemática. La otra problemática es la intrusión salina, que ya les comenté, en la zona específicamente de Santa Teresita. Y bueno, y la escasez se va dando de acuerdo a cómo vamos manejando el ciclo hidrológico. Hay épocas donde tenemos un ciclo del Niño, llueve mucho y por ahí nadie se preocupa demasiado porque tenemos agua. Pero cuando nos vienen estas temporadas con bajos caudales de lluvia y baja recarga y empezamos a tener problemas, bueno, obviamente salen las noticias de todo el país, no solamente de la costa, ¿no es cierto?, la falta de agua. Entonces, un poco también, digamos, el control, ¿no es cierto?, que cada uno hace del uso debería ser un poco a conciencia, porque nadie va a venir a tocarte el hombro y decir, che, saca menos agua. En realidad es como que uno tiene que un poco hacer ese control, y yo sé que es difícil, y sobre todo en la época de temporada, donde la mayor cantidad de gente que va al Partido de la Costa es gente que viene de capital y conurbano, básicamente, donde acá se abre la canilla y nadie se pregunta de dónde sale el agua. No hay mucha preocupación al respecto, salvo que haya algún problema con el prestador, pero fuera de eso, como que no hay problema de escasez de agua. Sí. Entonces, estamos trasladando gente que está acostumbrada a hacer un uso tirando a derroche del agua a un sector donde el agua, como les comenté antes, está bastante limitada, ¿sí? Es un acuífero pequeño. Entonces, bueno, yo creo que haría falta un poquito de concientización, no solamente al local, ¿sí?, sino también a la hora de recibir a los turistas, de decirles, bueno, mirá, acá el agua la tenemos que cuidar un poco más porque no tenemos tanta como tienen ustedes. Entonces yo creo que habría que darle un poquito de importancia a esa difusión a la hora de recibir a los turistas en las temporadas. Totalmente, y esa sería como una de las formas para hacer que se conserve más este recurso. Totalmente, sí, lo que vos no utilizás, digamos, forma parte de las reservas, y siempre es como cuando uno tiene la billetera, si tenés un poquito que te va sobrando todos los meses, es mejor, y llegás a fin de año, bueno, tengo un ahorro y puedo hacer tal cosa. Claro. El agua funciona lo mismo. Si yo uso, y llega un momento que ya no tengo más, o que me estoy consumiendo las reservas que se fueron acumulando a lo largo de miles de años, ¿sí?, que tiene de origen estos acuíferos. Si yo voy consumiendo un agua que no puedo, digamos, si la lluvia y la recarga no me da tiempo a reponer, voy a entrar en un déficit, ¿sí?, y voy a empezar a deber plata. Bueno, acá empiezo a deber agua, si lo hago de la comparativa.
es un balance. Nosotros hablamos justamente de balance hidrogeológico, así como yo puedo hacer un balance económico de la plata que gasto en mi casa. Es tal cual, es un balance de lo que entra y lo que sale. Cuando nosotros rompemos ese equilibrio, siempre vamos a terminar teniendo un problema. Entonces, la idea es tratar de que el manejo del recurso sea lo suficientemente pensado como para que no lleguemos a esos extremos de déficit, que después son bastante difíciles de revertir. Totalmente. Bueno, Silvina, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad que fuiste súper clara. Acá te mandan saludos, te piden si tenés un Instagram para poder seguirte. No sé si subís información a algún lado. Mira, sinceramente tengo un Instagram con el cual yo sigo un montón de gente, pero no publico nunca nada. Pero no, lo que pueden hacer sí es seguir al Instagram del CEIRE, ahora te lo mando por escrito, Dale. es el instituto de la facultad donde yo trabajo, y ahí normalmente tenemos puesto también algunas fotos que hemos presentado trabajos el año pasado en el Congreso de Hidrogeología que se hizo en Bahía Blanca. Presentamos bastantes trabajos sobre Partido de la Costa, Partido de Pinamar, donde trabaja otro colega, otro chico también, un becario, está trabajando en Gesell. O sea, tenemos bastante estudio a lo largo de toda la costa, por eso también eso nos permite muchas veces algunas cuestiones de manejo, quieren decir, vamos a hacer lo mismo que en Gesell, lo mismo que en Pinamar, y no podés, porque allá tenés 30 metros de espesor y acá tenemos 12. Claro. Entonces, bueno, esas cuestiones ingenieriles un poco también hay que charlarlas a la hora de las obras hidráulicas. Así que bueno, con respecto a la costa tenemos más o menos cubierto el área de estudio, falta un montón por hacer, por supuesto, pero bueno, ahí después te paso el Instagram del CEIRE y ahí pueden ver cosas y de última dejar consultas ahí. Genial. Todos. Genial, genial. Bueno, muchísimas gracias, Muchísimas gracias. Por favor, gracias a vos. Bien, y estuvimos hablando con Silvina Carretero, doctora en Ciencias Naturales y licenciada en Geología. La verdad que es súper clara, le agradecemos un montón el haber podido compartir con nosotros un ratito. Nosotros ya estamos finalizando el programa, ya estuvimos hablando de la importancia del agua y como dice nuestra amiga chilena que pudimos escuchar, que el agua no sale de la canilla cuando la abrimos, sino que bueno, necesitamos a los acuíferos para poder tener agua en nuestras casas y para que haya agua en esos acuíferos, bueno, como dice Silvina, hay que cuidarla. Nos vamos escuchando Rosalía, un tema muy bonito que sacó hace poquito. No vuelve más. Alfonsina y el mar. Y un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Nos despedimos, estuvimos hablando con Silvina Carretero que nos explicó sobre los acuíferos del Partido de la Costa. Así que, bueno, ¿qué más se puede pedir para arrancar este miércoles, mitad de semana? Nosotros nos vamos, pero nos encontramos el próximo miércoles de 9 a 10 de la mañana para conocer y reconocer el ambiente que nos rodea. Yo soy Julieta Flores y esto fue Conversaciones Necesarias. Con tu soledad, ¿qué poemas nuevos fuiste a buscar?